Estimados alumnos, el tema que vamos a dar ahora se trata de la seguridad en el proyecto, condiciones de seguridad en edificios industriales. Para ello, bueno, lo que estaremos dando sería exclusivamente contenidos del decreto 406/88, que, como bien saben, su ámbito de aplicación es industria, comercio y servicios, y el propósito de la presente unidad temática. Ya saldremos un poco de lo que tiene que ver con documentación de gestión y nos enfocamos un poco más en las actividades de carácter técnico. Este es un tema un poco engorroso en el sentido de que, bueno, habla de muchas medidas específicas, muchas medidas de las escaleras, de los pasillos, de las zonas de paso, que ustedes deben comenzar a dominar. Nosotros lo que vamos a hacer es darlo en forma genérica, leyendo artículo a artículo los contenidos del decreto. Ustedes lo que van a hacer después es resumir cada uno de los puntos y elaborar un proyecto de condiciones edilicias en un lugar de trabajo. Esa va a ser un poco la actividad. Como dijimos bien, el decreto 406/88 va a ser el decreto central. Tenemos de normativa accesoria como los digestos municipales, que también tienen contenido que aplica, pero más que nada apuntando un poco a la parte de vía pública y otros aspectos. Pero acá sería como el decreto central, que lo vamos a tener en cuenta para el resto del material. Dijimos que el ámbito de aplicación será para cualquier establecimiento público o privado de naturaleza industrial, de comercio o de servicios, cualquiera sea su actividad y la finalidad o no de lucro de la misma que se instale, y toda ampliación o reforma de las ya instaladas a partir de la entrada de vigencia del presente decreto. Esto aplica absolutamente todo, lo que no sea construcción, lo que no sea rural, bueno, todo lo que tiene que ver con condición edilicia aplicaría a todos estos conceptos. En el título 2 habla de las condiciones generales que deben cumplir los edificios y locales de trabajo, y habla un poco de los aspectos de seguridad estructural y de funcionamiento. Un poco apunta a que los edificios y locales que se utilicen para actividades laborales deben ser de construcción segura y firme, debiendo estar la presentación del proyecto y su ejecución bajo la responsabilidad de un profesional, arquitecto o ingeniero, y contar con la habilitación de la autoridad competente. Todos los espacios, todas las edificaciones tienen que tener un proyecto técnico con cálculos, demostrando que todos los sectores y espacios de los lugares de trabajo resisten las operaciones que van a sufrir. Y bueno, acá habla un poco de los aspectos de que la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social puede requerir lo que entienda conveniente. Eso pasa siempre en todos los aspectos. Puede requerir un informe técnico sobre la resistencia de los edificios y las oficinas competentes. Cuando por el tipo de actividad sea previsible que se puedan superar las cargas para lo que un edificio o área específica del mismo ha sido proyectado, se indicará por medio de rótulos las cargas que los locales pueden soportar. Esto es una buena práctica que se suele hacer, por ejemplo, entre pisos, entre losas, entre espacios. Quedan prohibidos sobrecargar los pisos y plantas de los edificios. Los referidos rótulos se colocarán en las puertas que facilitan el acceso al local cuando éste se encuentre en su totalidad afectado por una limitación de carga máxima autorizada. En zonas de almacenamiento se ubicarán en lugar visible, colocando en techo, pared o pilar. Otra de las buenas prácticas que se suele hacer es cuando hay racks o cuando hay estanterías metálicas, las que ya conocen, las marcas conocidas, Pronto Metal, todo eso, de marco. Bueno, deberían colocarse entre nivel y nivel qué carga soporta cada uno de los espacios a colocar carga. En su artículo 2, los edificios o locales referidos en el artículo anterior deberán tener una adecuada distribución de sus áreas de actividad y dependencias complementarias, cumpliendo las condiciones de higiene y seguridad que se establecen en este decreto. Y aquí comienza con una serie de requisitos mínimos que comenzamos a tener en cuenta para la aplicación del decreto. Habla de que todos los locales deben tener una altura mínima, la misma debe ser de 3 metros.
tienen que tener una superficie mínima. Hablamos de superficie mínima, 2 metros cuadrados por persona que permanezca en el local. Y un cubaje mínimo de 10 metros cúbicos por persona que permanezca en el local. Abajo hace una aclaración muy importante que hablamos de, cuando hablamos de superficie y cubaje, se entienden netos libres, de lo que debemos de contar máquinas o instalaciones fijas. Por ejemplo, si yo tengo a 10 personas trabajando en un área, yo tengo que cumplir con esos 2 metros cuadrados, por lo tanto necesito tener 20 metros netos libres, debiendo de contar todo tipo de accesorio que interrumpa la normal del trabajo. Bien. Continuando con altura, cubaje y superficie, habla de que los locales de trabajo deberán reunir las siguientes especificaciones sin perjuicio de cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades competentes departamentales. Los valores de superficie y cubaje se entienden netos libres descontando máquinas e instalaciones fijas, lo habíamos dicho la vez pasada, y la altura de los locales será medida desde el piso hasta la altura media de los techos o cielos rasos, cuando ellos no sean planos. Si es un techo inclinado, se hace una medida, la altura media de esos techos. Se podrán permitir alturas y cubajes inferiores a los antes indicados cuando se adopten medios de ventilación que cumplan con las exigencias establecidas en el capítulo 15. El capítulo 15 habla de condiciones de ventilación, de iluminación, de lo cual se debe contemplar como mínimo para tener en cuenta. Y siempre que se mantenga la superficie por encima del mismo establecido en el artículo anterior. Ahí el artículo 15 es muy importante que lo consideren para dar cumplimiento a todo esto. Nosotros no vamos a trabajar el capítulo 15, pero igual estaría bueno que accedan y lo lean, que habla de requisitos de ventilación, iluminación, etc. Quedan comprendidos en la referida excepción los locales destinados a depósitos en los que solo se realizan tareas ocasionales, y eso hay que definirlo bien. En todos los casos, la altura no podrá ser inferior a 2,20 metros. No pueden ser menor a 2,20 metros ninguno de los techos de los locales. Después hace un apartado específico para considerarlo aparte sobre los locales semisubterráneos y subterráneos. Los semisubterráneos, cuando se encuentren situados bajo el nivel del terreno circundante, no más de 3/4 partes de su altura podrán ser destinados al trabajo, aún continuado, siempre que se provea la ventilación que cumpla las exigencias establecidas en el capítulo 15. Vieron que hay locales subterráneos que deben tener sí o sí algún tipo de ventilación, extracción o alguna ventilación natural que renueve el oxígeno en determinadas características. A efectos de proveer la adecuada ventilación, el aire deberá ser tomado de una zona exterior limpia, no permitiéndose la toma de aire a menos de 2 metros del nivel del terreno circundante. Aquí tenemos requisitos que hay que tenerlos en cuenta. Continuando con el capítulo 3, habla de que los locales totalmente subterráneos no podrán dedicarse al trabajo continuo a menos que cuente con un sistema de acondicionamiento de aire que provea las adecuadas renovaciones y mantenga las condiciones psicotermoanemométricas indicadas en el capítulo 15. La parte psicológica, la parte de temperatura y la parte de renovación del viento es lo que tiene que ver con lo psicotermoanemométrico, que también lo deben considerar. Quedan exceptuados de esta exigencia aquellos locales subterráneos donde se cumplen operaciones relativas a la vinificación y otra que por su naturaleza requieran ser ejecutadas en condiciones especiales que hagan necesario un ambiente subterráneo, en cuyo caso deberán proteger al trabajador por los medios adecuados para la inocuidad de la tarea. Aquí, cuando se nos presentan casos que nos dejan duda, es importante realizar medición de las condiciones de oxígeno y ventilación y temperatura. Con eso precisamos material instrumental que nos brinde datos técnicos con certificación vigente y a través de informes técnicos demostrar que cumplimos con el decreto. Si no, debemos plantearnos la instalación de nueva tecnología que pueda controlar todos esos contenidos. Después habla de techos, pavimentos, paredes, aberturas, separaciones. A menos que resulte necesario, por razones técnicas, queda prohibido habilitar
para trabajos continuados en los locales que no respondan de condiciones, que estén adecuadamente defendidos contra los agentes atmosféricos, deben poseer pavimento de material homogéneo, consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso, de fácil limpieza y no susceptible de provocar caídas y tropiezos. Por ejemplo, cuando tenemos sala de lavado de envases, de botellas, bueno, ahí tenemos que garantizar que el trabajador no esté expuesto a caídas permanentemente. Las paredes deben ser lisas y de fácil limpieza. Cuando hablamos de esto es que una pared, por ejemplo, no puede ser de ladrillo visto o de ticholo visto, sino tiene que tener algún revoque de material. Tiene que tener aberturas suficientes para el cambio de aire, lo mismo que hablamos del capítulo 15. Luego habla en su artículo 8 que hay zonas donde habitualmente se derramen en el piso productos líquidos o pulverulentos, el pavimento tendrá superficie impermeable, con pendiente para encaminar rápidamente los líquidos derramados y las aguas del lavado hacia el punto de desagüe y recolección y que no posibilite su acumulación. Esto es, tiene que planearse, que tiene que haber cámaras donde dirijan todo ese líquido a una zona determinada. Cuando el pavimento del lugar de trabajo se mantenga mojado, debe estar provisto de tarimas o rejillas de material apropiado para sustentar a los trabajadores. Quedan exceptuadas aquellas industrias que por razones higiénicas o técnicas ello no sea posible. Los techos tendrán superficie de fácil limpieza compatible con las tareas que se realicen en el local. Esto siempre y cuando hablamos de techo de hormigón. Cuando hablamos de techo liviano ya se complejiza un poco el tema para los trabajos en altura, limpieza de canalones, etc. En el artículo 9 dice que habrá entre los muros y las máquinas la necesaria separación o aislamiento para evitar la transmisión de efectos físicos no deseables. Las máquinas o equipos que produzcan calor, ruido o vibraciones estarán aisladas de los muros medianeros o distantes de ellos por lo menos 1 metro. Tiene que haber distancia entre las paredes y las máquinas instaladas. Las mismas deben resistir las operaciones. Todo esto hablando un poco de, más que nada, la prevención de riesgo de incendio, ¿no? Los corredores y pasillos deberán tener un ancho adecuado al número de personas que hayan de circular por ellos y las necesidades propias del trabajo, cumpliendo las siguientes exigencias mínimas sin perjuicio del cumplimiento de lo que establecen las ordenanzas municipales correspondientes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá se relaciona un poco con lo que tiene que ver con el plan de evacuación de los locales de trabajo. Tenemos que tener requisitos mínimos de dar cumplimiento a los pasillos principales y secundarios. Y aquí, bueno, el capítulo 5 comienza a hablar de los pasillos de zona de paso, habla de que los pasillos principales no pueden ser inferior al 1,20 m. Y cuando esas personas no exceda de 50. Por ejemplo, en algunos locales esto no se cumple. Aumentándose en 0,5 metros por cada 50 personas que se agreguen. Eso lo tienen que considerar. Así que yo les recomiendo que vayan sacando apuntes a medida que pasa el video y que vaya pidiendo cada uno de estos requisitos. Una de las modalidades que les puede servir es que vayan anotando título por título y vayan realizando esas listas de chequeo que hemos hablado anteriormente. Habla de pasillos secundarios que no pueden superar el metro. Los pasillos que tengan tránsito de vehículos en un solo sentido deberán tener un ancho superior en 0,60 metros al del vehículo más ancho. Ahí tienen que ver si tienen auto, camioneta, camión. Y bueno, tomarle la medida del más ancho, contando los espejos de los autos, obviamente, y agregarle 0,60 metros o 60 centímetros. Los pasillos que tengan tránsito de vehículos en los dos sentidos deberán tener un ancho superior en 90 centímetros a la suma de los anchos de los vehículos más anchos que circulen por ellos. Acá se agrega otro requisito que lo deben considerar. Pasillos y zonas de paso. La separación entre máquinas u otros aparatos que no serán menor de 0,80 metros, contándose esta distancia desde el punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina. Podrá admitirse una separación menor cuando la circulación esté impedida o se haya colocado las protecciones necesarias para evitar todo riesgo. Los elementos móviles por desplazamiento de aparatos o máquinas no podrán en ningún caso invadir la zona de paso, en aquellos casos en que los citados elementos se desplacen
Hasta el límite de los pasillos se deberá instalar una protección que impida el contacto de las personas con estos. Nosotros vamos a dar máquinas en el semestre 3 y 4 y vamos a atender todos estos temas, sobre todo las zonas de paso y señalización, qué características deben tener y cómo deben ser señalizadas. Seguimos con pasillos y zona de paso en aquellos casos en que las zonas de paso puedan ser obstruidas por almacenamientos intermedios, se deberá señalizar los pasillos con franjas pintadas en el suelo. También se exigirá la señalización siempre que esté prevista de circulación de carretillas u otros elementos de transporte por los pasillos. Una buena práctica que hacemos acá, los pasillos se pintan de amarillo y la zona de paso de verde. Queda encerrada una franja verde con bordes amarillos. Alrededor de los hornos, calderas o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco de calor radiante, se dejará un espacio libre no menor a 1,50 metros. Dicho foco será tratado de acuerdo con las condiciones agresivas establecidas en los artículos 17 y 20 del capítulo 3, título 4. El suelo y paredes de dichas áreas será de material incombustible. Lo negativo del decreto es que tiene una subdivisión muy amplia. Habla de título, capítulo, entonces a veces nos mareamos un poco. A partir de ahora los decretos se escriben desde el artículo 1 hasta el final. Y no tienen títulos y capítulos, que es algo que marea un poco, que por eso lo tienen que separar bien ustedes. Acá cambiamos de tema y nos ponemos en uno de los más complejos del decreto, que habla de escaleras fijas y de servicio. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la diferencia entre que es una escalera fija y una escalera de servicio, y ver qué requisitos deben cumplir cada una de ellas. Las escaleras, plataformas y descansos pertinentes al edificio deberán adecuarse a las normas de la autoridad departamental correspondiente y sin perjuicio de lo cual deberán ajustarse a las siguientes exigencias mínimas. Entendiéndose por escalera aquella que tiene un mínimo de 3 escalones, ahí ya tienen un requisito para verlo, y por servicio de aquella que comunica con una zona que no forma parte física del proceso normal de trabajo y a la que se accede en forma esporádica. Repasando, una escalera es aquella que tiene más de 3 escalones. Una escalera de servicio es aquella que se accede en forma esporádica. ¿Queda claro? Por ejemplo, las escaleras que tienen los quitamiedos y se accede en forma vertical hacia una azotea, tipo de emergencia. Esas son escaleras de servicio que no fueron diseñadas para utilizarlas permanentemente. Acá habla de unos requisitos que habla de que las escaleras, plataformas y descansos tienen que tener una resistencia a la sobrecarga de uso de 150 kg por metro cuadrado. Por lo tanto, cada vez que se instale una escalera, debe tener cálculos que demuestren su resistencia. Las escaleras, plataformas de material perforado, no tendrán intersticios que permitan la caída de objetos. La abertura máxima permitida no excederá de 10 milímetros. Esto es la distancia entre las rejillas. No obstante, bueno, la inspección de general de trabajo puede, si detecta riesgo de caída de objetos, podrá impedir la existencia de intersticios. Por ejemplo, en vez de plataforma tipo rejilla, podrá solicitar algo que sea totalmente cubierto para evitar caída. Por ejemplo, si en una escalera se desplazan bolsas de granos, bueno, ahí el ministerio le puede pedir, dando ejemplos. Las escaleras no tendrán una altura mayor a 3,70 metros entre descansos. Los descansos intermedios en las escaleras de anchura hasta 1 metro tendrán como mínimo una longitud medida en dirección a la escalera igual a la anchura de la misma. El espacio libre vertical no será inferior a 2,20 metros. Aquí lo que les digo, porque comienza una catarata de informaciones que ustedes deberán sacar apuntes lentamente por cada uno de los puntos para que quede claro esos requisitos. Obviamente es imposible saberse de memoria todos estos requisitos, a no ser que se dediquen a fabricar escaleras, es algo muy difícil.
Pero si ustedes trasladan toda esta información a un documento con todos los puntos más neurálgicos, podrán hacer algunos relevamientos para ver si se cumple con la normativa o no. Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán por lo menos 90 centímetros de ancho. Esto lo tienen que tener en cuenta. Ancho hablando de la persona que sube en un solo sentido. Y la inclinación respecto a la horizontal no podrá ser menor de 20, ni mayor a 45 grados. Eso que quede claro. Son las escaleras fijas, deben cumplir con eso, pero las de servicio podrán ser adaptadas. Es decir, da un margen de libertad para las de servicio, pero no para las fijas. Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados, se instalará una rampa, y cuando sea superior a 45, se instalará una escalera fija. Ahí también da requisito. Nunca habla del tema de inclusión, de desplazamiento. Esto más que nada es para desplazamiento de trabajadores en condiciones normales, que lo va a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con la conducción hacia las salidas o hacia la zona de trabajo. Bien, en el punto 5, cuando la declinación sea de 45 grados, los escalones excluidos, los salientes, tendrán 22 centímetros de huella. Acá tienen que tener presente el concepto de huella y la contrahuella, que habla de 25 centímetros de altura. Medida que la pendiente sea mayor, a medida que la pendiente sea mayor, se aumentará la huella y se disminuirá la altura de los contrapeldaños. Ello conforma el ángulo correspondiente. Ahora después yo les paso una imagen para que vayan entendiendo que mientras la pendiente sea mayor, la altura de las huellas y las contrahuellas aumenta. Y al revés, cuando sea menor, la altura de la huella y la contrahuella aumenta. Es una gráfica que tengo por ahí que ahora después se las paso. No existirá variación de la anchura de los escalones ni la altura de los contrapeldaños en ningún tramo. Se prohíbe la instalación de escaleras de caracol excepto para la de servicio. Esto para que quede claro, que a veces vemos en los shoppings o muchos lugares que se instalan escaleras de caracol y las mismas están prohibidas. Solamente para casos excepcionales que son de servicio. Todas las escaleras que tengan 4 contrapeldaños o más deben tener barandas de los lados abiertos. Esto también es un requisito importante. Después salen las escaleras entre muros, que de ancho inferior a 1 metro tendrán por lo menos un pasamano, preferentemente del lado derecho en sentido descendente. Acá excluyen a los zurdos. Las escaleras cuya anchura sea igual o posterior a 1 metro tendrán una baranda en cada lado abierto y pasamanos en los cerrados. Bien, eso es lógico, seguimos. La altura de las barandas y pasamanos de las escaleras no será inferior a 90 centímetros. Acá tenemos otro requisito, de lo cual si nos preguntan qué medida tiene que tener la baranda, nosotros decimos 90 centímetros o pasamanos. Las escaleras de servicio tendrán una anchura mínima de 55 centímetros. Acá habla de otro requisito, que la escalera sí o sí tiene que medir 55. No siendo así la de fijas que hablaba de 90 en el punto anterior. Las escaleras de servicio podrán tener una inclinación mayor de 45 grados, pero no mayor de 60 grados. Y la huella mínima de los escalones será de 15 centímetros. Acá, siguiendo con los requisitos, yo les recomiendo que hagan de todos los puntos que venimos hablando y después deténganse en los requisitos de escaleras fijas y después los requisitos de escalera de servicio y vayan poniendo uno por un lado y otro por otro, porque si no se puede marear. Después habla de cuando tenemos aberturas en ventanas. Por ejemplo, si yo tengo un descanso en una escalera y tengo una ventana, si esta es mayor de 30 centímetros de ancho y el antepecho esté a menos de 90 centímetros, es decir, que esté ahí nomás la ventana, que esté de fácil acceso, se debe colocar alguna barra, listón o un enrejado o una rejilla para evitar caídas de objetos o personas. Bueno, acá después se dirige directamente a escaleras fijas de servicio. Se entiende por escalas fijas. Perdón. El capítulo 7 habla de escalas y no de escaleras. Es una definición que en realidad las escaleras son más que nada las que fueron diseñadas. Para decirlo más sencillo,
Una escalera es algo fijo de hormigón, que también puede ser una escalinata, algo que recibió un diseño previo para algo que quede fijo, ¿tá? Que puede tener un contenido estético distinto, etcétera. Las escalas fijas por lo general son móviles y están compuestos por madera, cuerdas o la unión de estos dos, pero son móviles por lo general, y ahí está la diferencia entre escalas y escaleras. O sea, todas las escalas son escaleras, pero no todas las escaleras son escalas, por decirlo de una manera. Y acá las escalas fijas, que también pueden formar parte, no son siempre móviles, aquel tipo de escalera destinada para servicio de acceso ocasional, de uso exclusivo con las dos manos libres y con un ángulo superior a 75 grados. Pueden ser metálicas también, pero si son metálicas y de herraje, las escaleras serán de acero, hierro, fundición maleable u otro material equivalente. Por ejemplo, en los requisitos de la Intendencia, creo que tengo entendido que las escaleras de aluminio están prohibidas. O las barandas de aluminio. Y estarán adosadas sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las necesiten. En las escalas fijas, la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de acceso serán de por lo menos 75 centímetros. La distancia entre la parte posterior de los escalones y objeto fijo más próximo será por lo menos de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 45 centímetros a ambos lados del eje de la escala. Bien, acá tenemos otros requisitos. Ya vamos finalizando con esta parte que es un poco tediosa, pero repito, recomiendo sacar apuntes, clasificando y ordenando. Los pasamanos sobrepasarán la plataforma superior como mínimo en una vertical de 75 centímetros. La forma, dimensión y separación de los peldaños será idéntica en todos los tramos que constituyan la escalera fija, cada un requisito determinado. Los peldaños serán rectos. La anchura de los peldaños será como mínimo de 40 centímetros. La distancia entre los mismos serán comprendidas entre 30 y 40 centímetros y deberán ser capaces de soportar una carga de 150 kilogramos. Siempre se utiliza los 150 kilogramos como referencia. Y acá, en este punto 5, es uno de los más relevantes porque se entremezcla con lo que tiene que ver con trabajos en altura, que lo vamos a ver el semestre que viene. Acá dice que a partir de alturas superiores a 3 metros deberá estar prevista la utilización de un dispositivo de seguridad frente al riesgo de caída de altura. Lo que nos está diciendo es que si nos subimos una escalera y la misma tiene 3 o más metros, tenemos que tener un arnés de seguridad que nos permita controlar la caída en altura. Conectarnos a una cuerda o algo, pero que nos permita desacelerar la caída y evitar que el trabajador se dé contra el piso. Pero este punto particularmente hoy está derogado y cambia, esto ténganlo presente, que es a partir de 2 metros. En Uruguay se entiende por trabajos en altura la caída a 2 metros. Por lo tanto, lo dejé como estaba, pero en realidad son 2 metros de altura. Para las alturas superiores a 6 metros se deberá instalar resguardos o jaulas quitamiedos en torno a la zona de paso de la escalera, los cuales deberán adaptarse a las distancias libres de paso establecidas en los apartados 2 y 3. Los quitamedios son como las jaulas que envuelven las escaleras para evitar que el trabajador se caiga hacia atrás. Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 9 metros, se instalarán plataformas de descanso cada 9. Capaz que esto lo vieron en algún tanque de agua o algo que colocan esas plataformas para que haya un descanso. O fracción que interrumpa la continuidad de la escalera. Tiene que interrumpir el ascenso. Las dimensiones de las plataformas deben ser suficientes para que puedan estar como mínimo una persona y deberán estar protegidas por barandas y rodapiés en todos los lados. Es una plataforma muy segura que se abre con un chapón arriba, el trabajador accede, cierra la tapa y queda encerrado en una jaula en forma segura para que no se caiga hacia ningún lado. Cuando se ejecuten trabajos sobre las plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída.
Acá lo mismo, si hay riesgo de caída de más de 2 metros, deben usar arnés de seguridad. Aberturas entre los pisos. La abertura para las escaleras y rampas estarán protegidas por sus lados mediante barandas, a excepción del lado de acceso, el cual estará con baranda móvil o señalizado. La abertura para escotillas, conductos, pozos, trampas tendrán protección fija señalizada por 2 de los lados y móviles por los 2 restantes, cuando se usen ambos para entrada y salida. Las aberturas de uso poco frecuente podrán estar protegidas con cubierta móvil que gire sobre las bisagras al ras del piso. Cuando la cubierta no esté colocada, la abertura estará protegida por barandas y portátiles y rodapiés. Eso es importante. Y las aberturas destinadas exclusivamente a la inspección podrán ser protegidas por una simple cubierta de resistencia adecuada, sin necesidad de bisagras, pero sujeta de tal manera que no pueda deslizarse y no posibilite los tropiezos. Esto hay que verlo, ¿no? Porque conviene señalizarlo bien y capaz que de repente un candado o algo que limite el fácil acceso del trabajador a los puntos de... Bueno, y las aberturas de las paredes, cuando estén a menos de 90 centímetros sobre el piso y tengan una dimensión mayor de 75 de alto por 15 de ancho, lo cual les haya peligro de caída. Es decir, si yo estoy caminando por una escalera, por un pasillo, a un nivel superior y tengo riesgo de caída por una ventana, estarán protegidas con barandas, ¿no? Esto queda claro. Los huecos, las aberturas no podrán tener un ancho superior a 15 metros sin protección.